arrancamos con usted nuevamente. Muchas gracias por estar ambos con nosotros. ¿Cómo recibieron estas 10 propuestas, estas 10 soluciones para pasar este bache, como reafirmaba el ministro Cusicanqui hace instantes con nosotros, que lanzaba el presidente Arce anoche? Bueno, primero, antes de iniciar, saludo al colega senador Rubén Gutiérrez, que también nos acompaña en esta entrevista. Y comienzo diciéndote, Diego, que después de escuchar el mensaje presidencial del presidente Arce anoche, uno termina aún más preocupado, desconcertado, y está claro que lo que ha hecho ayer el presidente Arce es sembrar más dudas, sembrar más incertidumbre sobre la situación caótica y de crisis por la que está atravesando el país. Ese decálogo que nos ha dado a conocer ayer el presidente, está claro que son medidas total y absolutamente superficiales que no van a solucionar desde ningún punto de vista la crisis de desabastecimiento de combustibles. Estas medidas que son muy parecidas a una suerte de cuarentena, como tuvimos en la época del COVID-19, está claro que solamente están sirviendo para aminorar, para un poco paliar esta crisis, pero no van al fondo y no van al tema estructural. Ayer hubiera sido importante, hubiera sido realmente valorable escuchar al presidente y dar un gesto de responsabilidad y tener un gesto de empatía con la ciudadanía que hoy está podrida horas de horas haciendo colas en los surtidores y definir de una vez por todas de que hoy el Estado boliviano, el gobierno no puede seguir gastando y que hubiera sido oportuno una decisión clara para comenzar a generar una política de austeridad y de corte absolutamente claro respecto al gasto público dispendioso y al gasto público totalmente irresponsable que continúa en el gobierno a pesar de la difícil situación por la que estamos atravesando. Hubiera sido importante, pero lo que hemos escuchado son medidas realmente, creo yo, que son irresponsables, totalmente cosméticas y que te vuelvo a repetir, lo único que están haciendo es ahondar más la crisis, ahondar más la incertidumbre, la desconfianza en la ciudadanía y una vez más se confirma que tenemos al frente a un gobierno que en realidad ya no gobierna, a un presidente que sigue en su propia burbuja, a un presidente que continúa en su lógica negacionista, no voy a renunciar, no voy a pedir limosna, no voy a levantar la subvención. Y con esa actitud, por supuesto, que los bolivianos no tenemos ninguna esperanza de que por lo menos en el corto o mediano plazo podamos salir de este difícil trance por lo que estamos atravesando. Senador Gutiérrez, la misma pregunta. ¿Cómo recibieron estos anuncios por parte del presidente? Sí, Diego, nuevamente un gran saludo cordial a tu programa. No sé si me escucha ahora. Sí, sí, perfecto. Bien, entonces continúo. No sin antes también saludar al diputado Enrique Urquidi de Comunidad Ciudadana, con quien estamos compartiendo estos minutos en tu programa. Efectivamente, el día de ayer el Gobierno Nacional, a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, ha establecido 10 medidas importantes para salvar o al menos transitar estos momentos difíciles en los que se encuentra fundamentalmente la escasez de diésel y de gasolina. Estamos hablando de hidrocarburos. Pero también hay que aclarar, no son medidas efectivamente estructurales, medidas de fondo, como se diría, pero son medidas de carácter transitoria, de carácter temporal. Y si es así, obviamente que tendría que cumplir su objetivo desde ese punto de vista de carácter temporal y transitorio, pero avanzar en la perspectiva siempre de resolver de manera integral y estructural estos problemas que se han generado históricamente en el mediano, en el corto y en el largo plazo, desde el punto de vista de esa línea de tiempo en el que el gobierno nacional y nuestro país ha llegado hasta este punto. Y además, un segundo elemento, nuestro gobierno nacional reconoce de la situación difícil que está atravesando con relación a este desabastecimiento, fundamentalmente en el tema de gasolina y diésel.
Entonces, estas 10 medidas responden también a que la población boliviana también pueda hacer un esfuerzo. Entendemos, todas las medidas siempre tienen sus impactos, ya sean impactos de largo alcance. En este caso, este debe ser un impacto de carácter temporal. Sin embargo, yo creo que es una señal muy importante porque nuestro gobierno nacional está trabajando, pero sin descuidar también estas medidas estructurales que requiere fundamentalmente el pueblo boliviano para resolver en definitiva este problema. Entonces, la reducción del uso del parque automotor, por ejemplo, al 50%, es una medida que responde a que el órgano ejecutivo, desde los ministerios, viceministerios, entidades desconcentradas, entidades descentralizadas, empresas públicas estratégicas del Estado en el que se utilicen vehículos, obviamente tienen que reducir al 50%. Una buena medida de carácter temporal, transitoria, reitero, yo creo que hay que valorar desde ese punto de vista. Segundo, si desde hoy se incrementa ya del 50% de la provisión de los combustibles al 80%, yo creo que esto va a ir mejorando en los próximos días y en las próximas semanas. Pero además, atender al sector productivo y que no le falte al menos lo necesario, lo suficiente para la actividad productiva, también yo creo que está en la perspectiva, en la mira de nuestro gobierno nacional. Así como los servicios básicos vinculados o los servicios esenciales vinculados a la actividad que no puede parar, que debe desarrollarse de manera ininterrumpida, como es el sector de salud fundamentalmente y otros sectores estratégicos, es importante. Las otras medidas que están vinculadas al tema educativo, por ejemplo, yo creo que también eso es posible en la medida en que podamos ir también coordinando con otros sectores, estoy hablando del órgano ejecutivo, porque no olvidemos de que otros sectores u otras reparticiones o carteras del Estado, donde también están desarrollándose medidas importantes, producto de las inclemencias del tiempo. Ya en muchos municipios, hablo de la ciudad capital de Oruro, por ejemplo, del cual yo vengo, ya se ha tomado la decisión de pasar clases de manera virtual, producto de las riadas. Ahora, desde hoy, ya es para todo el país estas medidas, los horarios continuos y todas esas medidas administrativas siguen siendo una medida transitoria que va a permitir ir normalizando para resolver, en definitiva, este problema o esta difícil situación en la que atravesamos el pueblo boliviano. Bien, entonces, bien, senador. eso en cuanto se refiere a estas medidas transitorias, temporales, y coincidimos en algunos puntos que efectivamente se requiere de medidas estructurales, y ahí tal vez podría cerrar la idea, Diego, sin pretender acaparar estos últimos 10 o 15 segunditos. Hablando de medidas estructurales, no es que el gobierno no tenga medidas estructurales. Por ejemplo, tenemos al menos 4 medidas estructurales que están en curso. Primero, senador, ¿le parece proyectos... Senador, disculpe, ¿sí? ¿Le parece si guardamos esto para una segunda pregunta, por favor? Quiero primero la impresión general, ¿no? Sin ánimo de pecar en ser generalistas. Dar la bienvenida también al senador del ala evista, el senador evista Luis Adolfo Flores, que también nos acompaña. Ya no sé si decir del Movimiento al Socialismo, no puedo decir Frente para la Victoria porque no tiene bancada, pero sí el senador evista. ¿Cómo está, senador? Buenos días. ¿Cómo han recibido esta noticia, estos anuncios del presidente Arce? Diego, buenos días. Saludo a tu persona, también a Rubén y a Enrique. Bueno, con mucha preocupación, con mucha desesperanza hemos recibido. Mire, y con el respeto que nos merecemos todos, creo que en la misma línea que el presidente, el colega Rubén está encaminado a dar datos y argumentos falsos al país durante tanto tiempo. Esto no es una medida transitoria, esto no es el tema del combustible, de la falta de dólares, no es una medida, no son temas transitorios. Mire, el tema de la crisis prácticamente de los dólares ha iniciado hace más de 2 años y hasta ahora no se soluciona. El tema del combustible también ha iniciado hace más de 2 años y tampoco se ha solucionado de manera profunda. No es un tema de estos últimos 2 o 3 meses. O sea, eso es una falsedad que lo ha manifestado también el presidente, lamentablemente, que hasta ahora no es sincero con el país. Mire, hasta este momento el gran problema de Bolivia
es que han rascado, han utilizado recursos de todas partes. Han prácticamente solicitado créditos, recursos de los bancos, de los privados, 2.200 millones de dólares, ¿no?, que se tenía para créditos de vivienda y créditos productivos. Eso no lo va a devolver porque son en dólares. Aparte ha solicitado otros 380 millones de dólares que tenían los bancos en dólares. También suman más de prácticamente 2.700, 2.800 millones de dólares. Se ha prestado por falta de recursos de la gestora 72.000 millones de bolivianos, que suman más de 10.000 millones de dólares. ¿Dónde están esos recursos? Nadie lo sabe. Y los ministros no informan, no nos pasan un informe escrito o oral porque no quieren informarnos. Y ese es el principal motivo porque diputados y senadores se rehúsan a seguir aprobando créditos. La solución no pasa por aprobar todos los créditos o parte de los créditos. No va a desembolsar las entidades internacionales de crédito, no, todo junto. Va a ser por avance de obras o de inversión. Entonces, claro, están buscando un culpable y están rodeando en este momento en la Asamblea funcionarios públicos para intentar obligar a los diputados a que se aprueben casi el 90% de los créditos que están diputados, ¿no? Entonces, creo que esa forma de actuar de manera falsa, mentirosa al país es que nos ha llevado a esta gran crisis y en este momento no hay de dónde más recursos sacar, porque todos los que tenían los privados dólares lo han sacado. Los que tenían los ahorros de las personas adultas que trabajan, de las gestoras, se lo han sacado en boliviano, ¿no? La inflación es porque se ha producido más billetes en Bolivia en varios miles de millones de bolivianos. Entonces, eso, por ejemplo, no lo explica el presidente, no lo explica el gobierno. Entonces, definitivamente Bolivia está en una crisis, no lo quieren aceptar. Bolivia está prácticamente en quiebra, no lo quieren aceptar. Y la única forma de darle solución a estos temas es un debate transparente y público. Mire, yo tengo una percepción. En este momento se ha aumentado el presupuesto del Estado boliviano. Bueno, boliviano es para funcionarios públicos. Bueno, puedo continuar después, Diego, porque tenemos argumentos en qué se puede, cómo se puede dar solución al problema transparentemente, correctamente, hacia el país. Gracias. Uno de los pedidos que ha sido recurrente por parte del presidente del Estado, la ministra de la Presidencia, en las dos conferencias, tanto del domingo como la de anteanoche, ha sido: aprueben los créditos, señores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 1.600 millones de dólares que los tienen bloqueados. Son las palabras textuales que usaron las autoridades. Hace rato hablábamos con el ministro de Planificación y le insistía respecto a la cantidad de créditos que tiene la Cámara de Senadores y Diputados. Casi que nos dijo que teníamos fijación con diputados, pero vaya, al final nos dijo 10 créditos están pendientes de tratamiento en diputados, 6 en la Cámara de Senadores. Tenemos a representantes de ambas cámaras. Arrancamos por diputados, el diputado Enrique Urquidi. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados que no sesionan, o si sesionan es para nombrar patrimonio a la fiesta de comadres y no para tratar los créditos que tanto el gobierno necesita, y teniendo en cuenta que el oficialismo controla la Cámara de Diputados? El tema tiene que ver, Diego, y comienzo también saludando al senador Luis Adolfo Flores, que también nos acompaña. Tiene que ver primero con este clima y en este escenario de total y absoluta desinstitucionalización al que ha llegado la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Cámara de Diputados. Tiene que ver con la falta genuina de voluntad política del movimiento al socialismo, de la propia bancada del presidente Arce, que está claro, ha entrado en una suerte de bloqueo al interior de la Cámara de Diputados y que, como tú muy bien dices, ha hecho de que prácticamente en las últimas semanas, en los últimos meses, se pretenda, y de hecho ha sucedido, se convoque a sesiones sin ningún tipo de diagnóstico y sin ningún tipo de fijación de prioridades, porque hemos estado, por supuesto, tratando y discutiendo lo menos importante para el país, proyectos de ley de poca relevancia.
apenas estamos tratando los proyectos de ley que tienen que ver con este paquete de leyes electorales para garantizar las elecciones de agosto y que están ahí en comisiones, en comités. Y por lo tanto, lo que te quiero hacer notar y al país en su conjunto es que está claro que esta crisis interna, esta crisis terminal por la que está atravesando el MAS, ha afectado y está afectando ya desde hace muchísimo tiempo la propia institucionalidad y el desenvolvimiento regular que debiera tener la Cámara de Diputados. El segundo aspecto que también quiero dejar claramente establecido, hay créditos, y hablo puntualmente de uno de los créditos, el famoso crédito del gobierno japonés de 15.000 millones de yenes, aproximadamente 100 millones de dólares, que ese crédito debe ser tratado, debatido y considerado en una sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, en una sesión en la que se reúnan ambas cámaras, diputados y senadores. Y esa sesión se la hemos solicitado desde la bancada de Comunidad Ciudadana mediante una nota formal al señor David Choquehuanca como presidente nato de la Asamblea para que a la brevedad posible convoque a esa sesión y tratemos ese crédito. Lamentablemente esa nota hasta el día de hoy, y te estoy hablando de una nota que ha sido presentada al señor Choquehuanca hace más de una semana, no hemos recibido una respuesta clara y mucho menos tenemos ninguna certeza de cuándo sucederá esta sesión, lo cual te hace ver que aquí hay un doble discurso y hay una doble moral del gobierno. Por un lado, nos quieren atribuir una responsabilidad que no la tenemos para hacer ver o pretender instalar en la ciudadanía de que es la Asamblea Legislativa y la no aprobación de créditos los culpables de la actual situación de desabastecimiento y de crisis económica. Pero por el otro lado, cuando se les pide de manera formal el priorizar y el convocar a una sesión de asamblea para precisamente discutir un crédito de 100 millones de dólares, no lo hacen. Y seguramente esa nota está ahí en algún cajón de algún burócrata en la vicepresidencia del Estado. Aquí tú notas claramente que, por supuesto, existe una doble moral, existe una estrategia premeditada del gobierno de Arce con absoluta mala fe para tratar de soslayar su responsabilidad, lavarse las manos, buscar al enemigo, y está claro que el enemigo que Arce ha decidido tratar de instalar en la ciudadanía, el enemigo es la Asamblea Legislativa Plurinacional. La ciudadanía no es tonta, Diego, y ya se ha dado cuenta que, por supuesto, aquí el debate no es más o menos créditos. Aquí el debate de fondo tiene que ver con las responsabilidades que al MAS le toca asumir después de 19 años de aplicar un modelo económico totalmente fracasado y que en gran medida, por supuesto, es el causante de la actual debacle económica. Gracias, diputado. Sobre lo que mencionaba del crédito de la CAF, el ministro, a quien le pregunté respecto a que debía tratarse en una sesión de asamblea, dijo que no hay que basarse en suposiciones, que esa sesión de la Cámara de Senadores fue anulada. Así que, por lo tanto, el crédito no era de la CAF, de la JICA, queda flotando aún. Los 100 millones de dólares quedaría para su tratamiento en una sesión propia en la Cámara de Senadores. Eso como dato. Senador Gutiérrez, usted nos iba a plantear justamente las medidas estructurales. Las medidas estructurales pasan por los créditos. ¿Qué pasa en el Senado? ¿Por qué no tratan esas dos preguntas, senador? Sí, Diego, muchas gracias nuevamente, un saludo cordial, como siempre a Luis, con cariño le decimos Lucho, Luchito Flores, con quien hemos debatido bastante. El día de ayer mismo estuvimos debatiendo con relación a estos créditos, ¿no? Y bueno, nuevamente, pero antes de pasar a los créditos, no solo son medidas transitorias las que van a resolver este conflicto, efectivamente, necesitamos de medidas estructurales, en eso estamos de acuerdo. Hablando de las medidas estructurales, yo le decía, ya se ha iniciado con proyectos y programas de exploración, son 56 exploraciones que se está llevando adelante. Segundo, tenemos ya en curso 2 plantas de biodiesel en Santa Cruz y en El Alto.
y también en otras ciudades capitales, plantas de acopio de aceites para proveer a estas plantas industriales de biodiesel en el marco de la sustitución de importaciones. Por otra parte, la construcción de una planta de HPO, pero lo más importante, un proyecto de ley que en la gestión pasada, en noviembre de 2024, el órgano ejecutivo remite a la Asamblea Legislativa. Hay que debatirlo, este proyecto de ley que permite incentivar a las inversiones destinadas a la exploración, prospección y, claro está, en el tema de hidrocarburos, en el sector de hidrocarburos. Entonces, son medidas importantes que vamos a ir avanzando, que responde al carácter estructural que requiere en estos momentos nuestro país. Pero pasando al tema del crédito, que es muy importante referirnos, el día de ayer nosotros hicimos notar también en el debate que se generó en la Cámara de Senadores, existe ya un proyecto de ley de los 75 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento. Ya tiene un informe positivo de la Comisión de Planificación. Por cierto, ahí la Comisión por unanimidad aprobaron este crédito, reitero, de 75 millones de dólares. Estoy hablando del Senado Nacional. Simplemente falta su tratamiento. Para ello hay que agendarlo. Eso hemos reclamado. Por otra parte, también dos proyectos últimos que nos llegó a la Cámara de Senadores. Estamos hablando de 250 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo y el otro de 150 millones de dólares del Banco Mundial. Ambos tienen que ver para actividades específicas, como se dice en el debate, con nombre y apellido. Estamos hablando para emergencias de desastres naturales y el otro para agua, o más bien para riego comunitario. Estamos hablando de proyectos que van a ir en beneficio del país. Los otros proyectos de ley efectivamente están algunos en diputados. En lo que respecta a la Cámara de Senadores, la presidenta en ejercicio el día de ayer nos ha informado que la siguiente semana se va a tratar, se va a agendar estos proyectos de ley, se está convocando al órgano ejecutivo, es decir, a los ministros de Estado, para que puedan venir a defender el proyecto de ley como corresponde en el marco del procedimiento legislativo y el reglamento camaral. Y seguramente ahí es donde estaremos tratando y ojalá se pueda aprobar, porque más allá obviamente, de la composición político-partidaria, aquí yo creo que tenemos que apostar por el país. Sé que tenemos profundas diferencias, tensiones, conflictos internos al interior del MAS y todo eso, pero yo creo que en la Cámara de Senadores se ha tomado una dinámica muy interesante cuando en determinados momentos se ha acordado entre las tres fuerzas políticas y finalmente todos los miembros de la Cámara de Senadores agendar algún proyecto de ley que pueda ir en beneficio del país. Entonces, aguardamos con mucha esperanza, con mucho optimismo, porque también hemos indicado que la comisión debería ya sesionar, o al menos están en ese trabajo, para que los otros dos proyectos de ley que habíamos insistido se pueda también agendar la siguiente semana. Pero proyectos de ley con informe positivo de la comisión, aunque también hay que aclarar, claro está, se remitió a una comisión más. Claro, no siempre las comisiones tienen un mismo criterio, pero sobre la base de una comisión que ya emite un informe positivo, se puede agendar en la Cámara de Senadores. Así está en cuanto se refiere a los créditos en la Cámara de Senadores. Bien. En la Cámara de Diputados, yo entiendo, tiene su propia dinámica, sus propias agendas que manejan también a través de las bancadas. Ellos seguramente también nos remitirán los otros proyectos de ley a la Cámara de Senadores. Bien, gracias, senador. Seguimos en la Cámara Alta, nos quedan apenas poquito más de 2 minutos. Senador Flores, ¿por qué no tratan los 6 créditos pendientes en la Cámara Alta? Este es un boicot al gobierno, al país. ¿Esto solucionaría la crisis de combustibles? Primero, Diego, mira, yo estaba explicando, el presupuesto de este año ha aumentado 13% y la mayoría de esos recursos del aumento del presupuesto en decenas de millones de bolivianos va exclusivamente para aumentar los cargos o la burocracia estatal del centralismo. ¿Qué significa? Funcionarios públicos, miles contratados para campaña electoral.
Ahí se puede ahorrar por lo menos 1.000 millones de dólares. Otro tema que está guardadito los recursos en el presupuesto general, están utilizando recursos para inversión, para alcalde municipal o gobernador que se sume a la campaña, darle aliciente, darle algo de recurso. El que no se suma no va a haber recursos para ello. O sea, tienen guardadito sus 100 millones de dólares en el presupuesto general. Entonces, esos recursos, ¿por qué no los deciden dar, entregar, ¿no? al país, al puesto que pueda ayudar un poco para el combustible? Primero. Segundo, el único crédito que está pendiente en la Cámara de Senadores es 25 millones de dólares, ¿no? Perdón, 775 millones de dólares de la CAF. Pero eso tiene dos informes. Un informe aprobando y tiene un informe de rechazo. ¿Y por qué de rechazo? Porque parte está el contrato de préstamo en inglés. Y dijeron los de la comisión, de una de las comisiones, de las dos que se entregaron, pero necesitamos en español el contrato, no podemos analizarlo en inglés. Ese es uno que está en el pleno listo para debatirlo. Los otros dos entraron a comisión, no están aprobados en comisión, tiene sus tiempos de 15 días y no ha terminado sus 15 días. Falso, está en el Senado. Son dos pendientes que tendrán que informar las comisiones correspondientes, por si acaso, ¿no? Y el restante está, puesto uno de 100 millones, está en la Asamblea, es el vicepresidente el que tiene que tomar decisiones de convocarnos o no, y el restante está en diputado. Por lo tanto, es falso. Pero bueno, han buscado el blanco a quien acusar la crisis económica del país y han tomado la decisión de acusar a la Asamblea sabiendo que no va a solucionar definitivamente los problemas. Imagínense que de acuerdo a lo que ha mencionado el presidente de Yacimiento esta semana, ha mencionado que los créditos solamente van a dar aproximadamente para 2 meses. Si aprobaríamos todos en un solo día, todos los créditos, y los organismos internacionales desembolsarían todos juntos, pero eso es falso. Desembolsa por avance de inversión, por parte, ¿no? Entonces, si todos juntos desembolsarían, daría para 2 meses de combustible. Solo 2 meses, los 1.600 millones, porque lo que se está gastando es bastante. Por lo tanto, digo, es falso aquello de la solución, pero han buscado definitivamente culpar a alguien. Ahora, uno de los temas por los cuales existe cuestionamiento es que los ministros no están explicando el uso de los recursos que se han aprobado hasta ahora. Se han aprobado 5.000 millones casi, ¿no? Y no han informado de absolutamente nada. No podemos interpelarlo, no podemos censurarlo, no sabemos si se han gastado la plata, pero entendemos extraoficialmente que todos los créditos que han podido lo han convertido en boliviano. 1.000 millones, por decirle, lo han cambiado, lo han dejado a 6.96 para que se ejecuten obras que no van a poder ejecutar. El cemento se ha ido de 46 bolivianos a 65 promedio, ¿no? Tienen unos recursos para ciertas obras, no les va a alcanzar. El gobierno que entre no va a poder ejecutar absolutamente nada. Se han paralizado las obras, pero no nos informan de nada. Entonces, senador, quieren que sigamos dándole más crédito, siendo que no sabemos qué se hicieron. 5.000 millones de créditos aprobados, pero además otros créditos también de los bancos privados, créditos de la gestora y otros que no nos informan al país. Bien, senador, bueno, a ambos senadores, al diputado, muchas gracias. Nos pisó el tiempo. Ojalá la siguiente semana podamos tenerlos a los tres acá en la montaña, si pueden hacer un esfuercito, a pesar de que les van a reducir en 50% los vehículos, pero a ver si pueden hacer un esfuercito y se vienen acá a la montaña y será lindo hablar acá más largo. Muchas gracias a los tres. Gracias, diputado Urquidi. Buenos días. Gracias. Gracias, Diego, por la oportunidad. Gracias, senador Gutiérrez. Gracias. Senador Flores, muchas gracias, estuvieron con nosotros.